La noche sevillana caía como un mantón de terciopelo bordado de estrellas sobre la finca de los Montoro. El aire, espeso y dulce, olía a jazmín y a dama de noche, una fragancia embriagadora que se mezclaba con el aroma del vino caro y el humo de los puros que los hombres fumaban en el patio. Dentro de la mansión, la Giralda Chica, como la llamaban con arrogancia, la fiesta estaba en su apogeo. Era la celebración anual de la vendimia de las bodegas Montoro, un evento que era más una demostración de poder que una simple fiesta. Las guitarras flamencas lloraban notas de pasión y desgarro, y una bailaora de vestido rojo sangre taconeaba sobre el tablao con una furia contenida que hipnotizaba a los invitados. Todos estaban allí, la flor y nata de la sociedad andaluza, empresarios, políticos y viejas familias con más apellidos que fortuna. Y en el centro de todo, como una reina de hielo en su trono, estaba doña Mercedes de Montoro, viuda de don Fernando y matriarca indiscutible del clan. Javier sentía el peso de las miradas sobre él. Cada sonrisa educada, cada saludo superficial, era una aguja que se clavaba en su piel. Llevaba 3 años casado con Isabela, la hija menor de doña Mercedes, y todavía se sentía como un impostor, un plebeyo en la corte de los reyes. Él, un arquitecto de familia humilde, que había cometido el doble pecado de enamorarse de una Montoro, y peor aún, de no tener un linaje que exhibir. Isabela le apretó la mano, sintiendo su tensión. «Tranquilo, mi amor», susurró, su voz un bálsamo para su alma herida. «Solo ignóralos». «Es tu madre, Isabela». «No me ignora, me atraviesa con la mirada», respondió Javier en voz baja, ajustándose el nudo de una corbata que sentía como una soga. La vio. Doña Mercedes estaba de pie junto a la gran chimenea de mármol, su vestido negro de diseñador acentuando su figura delgada y su porte regio. Su pelo, recogido en un moño perfecto, revelaba unos pendientes de diamantes que brillaban con una luz fría y cruel. Sostenía una copa de vino, pero no bebía, observaba, juzgaba. Y su juicio siempre era severo. Javier había intentado todo para ganarse su aprobación. Había trabajado el doble en la constructora familiar, Montoro Construcciones, aportando ideas innovadoras que habían sido sistemáticamente ridiculizadas por su cuñado, Mateo, y finalmente descartadas por la propia Mercedes. Había intentado adaptarse a sus costumbres, a sus círculos, a su mundo de apariencias y susurros maliciosos, pero era como intentar mezclar agua y aceite. Siempre terminaba flotando en la superficie, expuesto y vulnerable. El punto de inflexión de la noche llegó con el brindis. Mateo, el primogénito, un hombre con la arrogancia de su madre pero sin su inteligencia, subió al pequeño escenario improvisado. «Familia, amigos», exclamó, su voz resonando con una falsa cordialidad. «Brindemos por otro año de éxito. Por la familia Montoro, un pilar de esta tierra, un legado de sangre y honor». Todos levantaron sus copas. Javier también, con una sonrisa forzada. Pero entonces, la voz de doña Mercedes cortó el aire como un látigo. «Un momento, hijo. Creo que el brindis no está completo». Todas las cabezas se giraron hacia ella. El silencio se apoderó de la sala, denso y expectante. Isabela palideció. Doña Mercedes caminó lentamente hacia el centro de la estancia, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Se detuvo frente a Javier, pero su mirada abarcaba a toda la audiencia. «Hablamos de legado, de sangre, de honor», comenzó. Su voz era seda envenenada. «Hablamos de lo que se construye con generaciones de esfuerzo, de sacrificios. De mantener el nombre de una familia limpio y respetado». Fijó sus ojos oscuros en Javier. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de puro desdén. Y luego, hay quienes intentan adherirse a ese legado. Como sanguijuelas. Personas sin nombre, sin cuna, que ven en una familia como la nuestra una oportunidad. Un atajo hacia una vida que nunca podrían ni soñar. El murmullo se extendió por la sala. Era un ataque directo, brutal y público. Javier sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Quería gritar, quería defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Miró a Isabela, suplicando con los ojos que dijera algo. Pero su esposa estaba paralizada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas,
atrapada entre el amor por su marido y el terror a su madre. Creen que con una boda pueden comprar un apellido, continuó Mercedes, saboreando cada palabra. Creen que pueden sentarse a nuestra mesa y ser uno de los nuestros. Pero la sangre no miente. La clase no se compra. Un perro callejero, por mucho que lo vistas de seda, perro callejero se queda. La humillación fue total. Las risas ahogadas, las miradas de compasión fingida, el triunfo en los ojos de Mateo. Todo se arremolinó a su alrededor. Fue entonces cuando la rabia, una rabia pura y helada, reemplazó a la vergüenza. Basta, logró decir Javier, su voz temblorosa pero firme. Basta, replicó Mercedes, arqueando una ceja. ¿El perro ladra? No, querido. Esto no ha hecho más que empezar. Has vivido de mi hija, de mi casa, de mi nombre durante 3 años. Esa farsa se acaba hoy. Se giró hacia los 2 guardias de seguridad que flanqueaban la entrada. Saquen a este hombre de mi casa. Asegúrense de que no se lleva nada que no sea la ropa barata que traía puesta cuando llegó. Isabela finalmente reaccionó. Madre, no. No puedes hacer esto. ¿Que no puedo? La voz de Mercedes fue un trueno. Soy una Montoro. Puedo hacer lo que me plazca en mi casa. Y tú, Isabela, elegirás. O vienes con tu familia, con tu sangre, o te vas con él a la miseria de la que procede. Javier miró a su esposa. En sus ojos vio la lucha, el amor ahogado por el miedo. Vio su debilidad, la misma que le había impedido defenderlo. Y en ese instante, su corazón se rompió. No por el insulto de su suegra, sino por la traición silenciosa de la mujer que amaba. Los guardias lo agarraron por los brazos. No se resistió. Caminó con la cabeza alta, atravesando la multitud que se apartaba a su paso como si tuviera la lepra. Sus ojos no se apartaron de los de doña Mercedes, y en ellos le envió una promesa silenciosa, una declaración de guerra. Lo empujaron fuera, cerrando la pesada puerta de roble a su espalda. El sonido de la fiesta, la música y las risas, se desvaneció, reemplazado por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los naranjos. Estaba solo, expulsado, humillado. Se encontró en el camino de entrada de adoquines, bajo la luz dorada y parpadeante de las farolas de estilo antiguo. El olor a jazmín ahora le parecía nauseabundo, una burla a su dolor. Miró hacia atrás, a la imponente fachada de la mansión, una fortaleza de riqueza y poder que lo había masticado y escupido. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. En su lugar, sintió como una nueva fuerza nacía de las cenizas de su humillación. Un fuego frío que consumió su dolor y lo transformó en una determinación de acero. Volvería. No sabía cómo ni cuándo, pero volvería. Y cuando lo hiciera, no sería para pedir clemencia. Sería para tomarlo todo. Haría que doña Mercedes de Montoro, la mujer que lo había llamado perro, se arrodillara ante él. Mientras se alejaba por el camino, dejando atrás la única vida que había conocido en los últimos 3 años, la luna de Sevilla fue testigo de su juramento. La noche no había visto un final, sino el terrible comienzo de una venganza que sacudiría los cimientos del imperio Montoro hasta derrumbarlo. El sol de la mañana sevillana se derramaba sobre el río Guadalquivir, pintando el agua de un dorado resplandeciente. Sentado en la terraza de un pequeño café en el barrio de Triana, Javier contemplaba el fluir del río con la mirada perdida. Habían pasado 2 días desde la humillación. 2 días en los que había vagado por la ciudad como un fantasma, durmiendo en una pensión barata y sintiendo cómo el peso de su nueva realidad lo aplastaba. Una taza de café solo, amargo como su recuerdo, humeaba frente a él. No la había tocado. El hambre era un nudo en su estómago, pero el dolor era aún más grande. No había intentado contactar a Isabela. Sabía que sería inútil. Ella había hecho su elección en el silencio de aquella sala. Su mente lo torturaba, proyectando imágenes del pasado. La recordaba años atrás en este mismo paseo, cuando aún eran estudiantes. Isabela, con su pelo castaño ondeando al viento, sus ojos llenos de una luz desafiante. Había sido ella quien lo había perseguido, fascinada por su pasión por la arquitectura, por su mundo tan diferente al suyo, un mundo de autenticidad y sueños construidos con esfuerzo, no heredados.
Me da igual lo que piense mi madre, le había dicho una tarde, mientras veían el atardecer teñir de naranja la Torre del Oro. Juntos construiremos nuestro propio imperio, Javier. Un imperio basado en el amor, no en el dinero. Promesas. Palabras hermosas que se habían deshecho como castillos de arena ante la primera marea de la realidad. El poder de doña Mercedes había sido un veneno lento, erosionando la voluntad de su hija día tras día, hasta convertir a la mujer valiente que él amaba en una princesa prisionera en su torre de marfil. Javier sacó su cartera. Dentro, junto a unos pocos billetes arrugados, estaba la única foto que había conservado, una instantánea de su boda. Él e Isabela, sonriendo, cortando el pastel. Detrás de ellos, la figura sombría de doña Mercedes los observaba, y su expresión, que en su momento Javier había interpretado como la seriedad de una madre protectora, ahora la veía con una claridad escalofriante. Era la mirada de una depredadora evaluando a su presa. Cerró la cartera con un gesto brusco. El amor no era suficiente. Las promesas se rompían. Solo el poder era real. Y él, en ese momento, no tenía nada. ¿Javier? ¿Javier Ramos? Levantó la vista, sorprendido. Una mujer joven estaba de pie junto a su mesa. Llevaba unos vaqueros, una camiseta sencilla y unas gafas de sol sobre la cabeza. Su pelo era corto y oscuro, y en sus ojos brillaba una chispa de inteligencia y curiosidad. Tardó un segundo en reconocerla. ¿Elena? ¿Elena Vargas? Preguntó, incrédulo. La misma, dijo ella con una sonrisa cálida. No sabía si eras tú. Te ves diferente. Elena había sido su compañera en la facultad. Siempre había sido la más brillante, la más ambiciosa. Mientras él soñaba con diseñar edificios, ella soñaba con escribir las noticias que sacudirían el país. Se habían perdido la pista después de la graduación, cuando él entró en la órbita de los Montoro. Me siento diferente, admitió Javier, con una media sonrisa amarga. He oído lo que pasó, dijo Elena, su tono volviéndose serio mientras se sentaba frente a él. Las noticias vuelan en Sevilla, sobre todo cuando involucran a los Montoro. Lo siento mucho, Javier. Fue una cabronada. La franqueza de Elena fue como un soplo de aire fresco en la atmósfera sofocante de su desgracia. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. Gracias. Supongo que era la crónica de una muerte anunciada, dijo él, encogiéndose de hombros. No digas eso, replicó ella, frunciendo el ceño. Te conozco. El Javier que yo recuerdo no se rendiría tan fácilmente, lucharía. ¿Luchar con qué, Elena? Me han quitado todo. Mi trabajo, mi casa, mi esposa. Te han quitado cosas materiales. Pero no te han quitado tu talento. Ni tu cerebro. Y por lo que veo te han dado algo nuevo, rabia. Y la rabia, bien canalizada, es el mejor combustible del mundo. Javier la miró, sorprendido por la intensidad de su convicción. Trabajo como periodista de investigación en un diario digital de Madrid, continuó Elena. Me especializo en economía y finanzas. Y sé cosas sobre Montoro Construcciones. Cosas que no salen en las páginas de Sociedad. La curiosidad de Javier se despertó, una pequeña llama en medio de la oscuridad. ¿Qué cosas? Que la empresa no es el gigante sólido que aparentan ser. Que don Fernando, que en paz descanse, era un genio, pero su hijo Mateo es un incompetente que está tomando decisiones desastrosas. Que están endeudados hasta las cejas y buscan desesperadamente un inversor para evitar la quiebra. Cada palabra de Elena era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma en la mente de Javier. La arrogancia de doña Mercedes, su desesperación por casar a Isabela con alguien adecuado, la humillación pública hacia él. Todo encajaba. Necesitaban un salvador rico, y él era un obstáculo. Están tratando de vender una imagen de poderío para atraer a un comprador, pero es un castillo de naipes, afirmó Elena, inclinándose sobre la mesa. Y los castillos de naipes son muy fáciles de derribar si sabes dónde soplar. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza por primera vez en días. La desesperación que lo había consumido empezó a transformarse en algo más afilado, más peligroso, una idea. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó.
Tengo mis fuentes. Y tengo olfato para las historias. La caída de una dinastía como los Montoro sería la historia de mi carrera. Se miraron en silencio durante un largo momento. Javier vio en los ojos de Elena no solo ambición, sino también una lealtad inesperada, un recuerdo del joven soñador que él había sido. Y Elena vio en él al hombre herido, pero también al luchador que ella recordaba, enterrado bajo capas de dolor y humillación. No quiero que se caigan, Elena, dijo Javier finalmente. Su voz era un susurro helado que hizo que a la periodista se le erizara la piel. Quiero ser yo quien los empuje. Una sonrisa lenta y decidida se dibujó en el rostro de Elena. Sabía que seguías ahí dentro. Pero para hacer eso, necesitas un plan. Y necesitas desaparecer por un tiempo, reconstruirte. Convertirte en alguien a quien no puedan ver venir. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? No tengo a nadie. Te equivocas, dijo Elena sacando una tarjeta de su bolso y deslizándola sobre la mesa. Tienes una amiga en Madrid. Te ofrezco un sofá para empezar y mis contactos para continuar. El resto depende de ti. ¿Qué me dices, arquitecto? ¿Estás listo para construir tu venganza? Javier miró la tarjeta. En ella, el nombre de Elena y el logo de un periódico digital. Era un salvavidas, una oportunidad, un arma. Luego miró al otro lado del río, a la Sevilla dorada que representaba a los Montoro, a su poder y a su desprecio. La promesa que le hizo a Isabela estaba rota. Pero el juramento que se hizo a sí mismo la noche de su expulsión estaba más vivo que nunca. Se levantaría de sus cenizas. Y volvería. Pero no como el yerno humillado. Volvería como el dueño de su destino. Y, con el tiempo, como el dueño de todo lo que ellos poseían. Recogió la tarjeta y se levantó. Vamos a Madrid, dijo, su voz desprovista de cualquier duda. El café, intacto, se quedó en la mesa. Javier ya no necesitaba cafeína. El sabor de la venganza futura era todo el estímulo que necesitaba. Mientras se alejaban, Elena le pasó un brazo por los hombros en un gesto de camaradería. No se dio cuenta de que, al hacerlo, una carpeta que llevaba bajo el otro brazo se abrió ligeramente, revelando el titular de un artículo en el que estaba trabajando. El titular decía, El titán olvidado, la fortuna oculta de don Valentín de la Sierra. Un nombre que, en ese momento, no significaba nada para Javier, pero que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Las oficinas centrales de Montoro Construcciones en Valencia eran un monumento al ego de la familia. Un edificio de cristal y acero que se alzaba desafiante contra el cielo azul del Mediterráneo. Desde fuera, era la imagen del éxito y la modernidad. Pero por dentro, la atmósfera era de un pánico silencioso y mal disimulado. Mateo Montoro caminaba por los pasillos alfombrados con una falsa confianza. Saludaba a los empleados con una sonrisa tensa, ignorando las miradas preocupadas y los susurros que cesaban a su paso. Odiaba Valencia. Su padre lo había enviado allí para dirigir la sede principal, un movimiento que su madre había descrito como una oportunidad para que demuestre su valía. Pero ambos sabían la verdad. Era un exilio dorado para mantenerlo alejado de los verdaderos centros de poder en Sevilla y Madrid. Entró en su despacho, una estancia enorme con vistas panorámicas a la ciudad. Se dejó caer en su silla de cuero italiano y aflojó el nudo de su corbata de seda. Sobre su escritorio de caoba, una pila de informes financieros parecía burlarse de él. Números rojos. Advertencias de los auditores. Cartas de acreedores cada vez más impacientes. La empresa se ahogaba. Su padre, un hombre de visión y prudencia, había diversificado las inversiones y mantenido una deuda manejable. Pero desde su muerte, Mateo, ansioso por demostrar que era mejor que su padre, se había embarcado en una serie de proyectos arriesgados y extravagantes. Un complejo de lujo en Dubái que se paralizó a medio construir, una inversión fallida en tecnologías de construcción verdes que resultaron ser una estafa, y una política de expansión agresiva financiada con préstamos a un interés altísimo. El teléfono sonó, estridente. Era su madre. Se preparó para el interrogatorio. Mateo, ¿alguna novedad? La voz de doña Mercedes era fría, sin preámbulos. Todo bajo control, madre, mintió, pasando una mano por su pelo engominado.
Estamos renegociando algunas líneas de crédito. Es un bache temporal. No me hables de baches, Mateo. El Banco Herrero nos ha dado un ultimátum. O presentamos un plan de viabilidad con un nuevo inversor antes de fin de mes, o ejecutarán las garantías. ¿Y sabes lo que eso significa? Lo sé, respondió, irritado. Las garantías eran las propias bodegas, el corazón del legado familiar en Sevilla. Perderlas sería una deshonra insoportable. He concertado el compromiso de tu hermana, continuó Mercedes, su tono aún más gélido. Álvaro Santillana está dispuesto a considerar una inyección de capital. Pero no es un tonto. Quiere ver los libros, y nuestros libros son un desastre. Tu desastre. El resentimiento hirvió en el pecho de Mateo. Siempre era su desastre. Nunca el de ella por haberle dado un poder que no sabía manejar, nunca el de su padre por haberle puesto el listón demasiado alto. Estoy trabajando en ello, madre. Tengo una reunión importante esta tarde. Más te vale que no sea otra de tus ideas geniales. Arréglalo, Mateo. O juro por la memoria de tu padre que te enviaré a gestionar la piscifactoría que tenemos en Huelva. Y no volverás a pisar una sala de juntas en tu vida. Colgó. Mateo lanzó el teléfono contra la pared, donde rebotó en un tapiz del siglo XVIII y cayó sin ruido sobre la alfombra. Se sentía atrapado, humillado por su propia madre. La expulsión de Javier había sido un pequeño y satisfactorio alivio, un acto de poder que le había hecho sentirse en control por un momento. Pero el problema de fondo seguía ahí, más grande y amenazador que nunca. Su secretaria anunció por el intercomunicador. Señor Montoro, el señor Santillana ha llegado. Álvaro Santillana entró en el despacho. Era un hombre de la misma edad que Mateo, pero con una confianza y una astucia que el Montoro no poseía. Santillana había construido su propio imperio, Santillana Holdings, desde cero, a base de adquisiciones hostiles y una reputación de tiburón financiero. Vestía un traje a medida que gritaba dinero y poder, y su sonrisa era la de un depredador que huele sangre. Mateo, amigo mío, dijo Álvaro, extendiendo la mano. Espero que tengas buenas noticias para mí. Siempre, Álvaro. Siéntate, respondió Mateo, intentando proyectar una calma que no sentía. Como te comenté, estamos en una fase de reestructuración. Una oportunidad de oro para un inversor con visión de futuro. Déjate de discursos de vendedor, Mateo, cortó Álvaro, sentándose y cruzando las piernas. Conozco los rumores. Sé que el Banco Herrero os tiene cogidos por el cuello. La pregunta no es si necesito invertir, sino cuánto me va a costar comprar vuestra dignidad. Mateo apretó la mandíbula. Odiaba la arrogancia de Santillana, pero lo necesitaba. Era su única salida. Mi hermana ha aceptado tu propuesta de matrimonio. Eso debería ser una muestra de nuestra buena fe. Una alianza entre nuestras familias. La alianza me interesa, por supuesto. Isabela es una mujer exquisita. Pero los negocios son los negocios. Quiero el 40% de Montoro Construcciones. Y un puesto en el consejo con poder de veto. A cambio, asumiré la deuda con el herrero y proporcionaré liquidez para terminar el proyecto de Dubái. Era un chantaje. Un robo a cara descubierta. Álvaro no quería ser un socio, quería ser el dueño en la sombra. Quería el prestigio del nombre Montoro sin tener que rendir cuentas a nadie. Eso es inaceptable, replicó Mateo, aunque sabía que no tenía otra opción. Piénsalo, Mateo. Es esto, o la bancarrota. Y créeme, si vais a concurso de acreedores, compraré vuestros activos por una fracción de su valor. De una forma u otra, seré yo quien se quede con los despojos. Esta es la oferta amable. Mientras discutían los detalles, ajenos a todo, en un rincón discreto de la planta de oficinas, una joven empleada del departamento de contabilidad copiaba archivos en un pequeño disco duro portátil. Se movía con rapidez y nerviosismo, mirando constantemente por encima del hombro. Era una de las fuentes de Elena Vargas. Una de las muchas que la periodista había cultivado durante meses. En el disco duro no solo iban los desastrosos balances financieros. Iban también los correos electrónicos comprometedores de Mateo, las facturas infladas de proyectos fallidos,
Los detalles de una cuenta en un paraíso fiscal. Pruebas de una gestión no solo incompetente, sino también fraudulenta. La reunión en el despacho de Mateo terminó con un apretón de manos. Mateo se sentía sucio, vendido. Había salvado el pellejo, pero a un coste terrible. Había entregado una parte del alma de la empresa familiar a un buitre, y había condenado a su hermana a un matrimonio sin amor. «Prepara los contratos», dijo Álvaro levantándose. «Mi equipo de abogados se pondrá en contacto con el vuestro. Y Mateo, dale un beso a tu madre de mi parte. Dile que su legado está en buenas manos». Cuando Álvaro se fue, Mateo se sirvió un whisky doble. Miró por la ventana, a la ciudad que se extendía a sus pies. Se sentía como un rey en un trono vacío, gobernando un reino en ruinas. No sabía que la verdadera amenaza no estaba en el hombre que acababa de salir de su despacho. La verdadera amenaza estaba a kilómetros de distancia, en un modesto apartamento de Madrid, donde un hombre al que él consideraba basura estaba, en ese mismo instante, recibiendo el disco duro que contenía la llave para su destrucción. Y para añadir una capa más de ironía al destino, Mateo cogió el periódico financiero que estaba sobre su mesa. En una pequeña columna en la página 3, leyó un titular que le llamó la atención: el misterioso fondo de inversión Fénix Capital adquiere una participación significativa en el Banco Herrero. No le dio importancia. Un movimiento financiero más en un mundo que no entendía del todo. No podía imaginar que Fénix Capital era la nueva creación de Javier. No podía saber que el hombre al que había despreciado no solo planeaba atacar su empresa, sino que ya se estaba convirtiendo en su banquero. El acreedor silencioso que ahora tenía el poder de apretar la soga que él mismo se había puesto al cuello. El tren de alta velocidad se deslizó suavemente en la estación de Atocha, en Madrid. Sus puertas se abrieron con un siseo, liberando un torrente de pasajeros en el bullicioso andén. Entre la multitud, un hombre destacaba sin esfuerzo. No por su altura ni por su aspecto llamativo, sino por un aura de poder y serenidad que lo envolvía. Javier Ramos ya no existía. El hombre que bajó de ese tren era Alejandro de la Sierra. Habían pasado 5 años. 5 años en los que se había sumergido en un exilio autoimpuesto, un crisol que lo había forjado de nuevo. Con la ayuda de Elena, había viajado a Londres, a Nueva York, a Zúrich. Había estudiado finanzas, devorado libros sobre estrategia corporativa y aprendido el lenguaje del poder de la mano de los mejores. Pero el verdadero cambio había llegado con el descubrimiento de Elena, su filiación. Valentín de la Sierra, un legendario banquero español que había vivido en un discreto exilio en Suiza, era su padre biológico. Un hombre que había tenido una aventura de juventud con su madre, una camarera de un pueblo perdido de Extremadura, y que nunca había sabido de su existencia. Al morir sin herederos conocidos, una parte sustancial de su inmensa fortuna había quedado en un fideicomiso a la espera de un posible descendiente. Con las pruebas que Elena desenterró, Javier, ahora legalmente Alejandro de la Sierra, reclamó su herencia. No era solo dinero. Era un nombre, un legado, un poder que eclipsaba por completo al de los Montoro. Pero decidió mantenerlo en secreto. La venganza era un plato que se servía frío, y él quería que fuera un frío glacial. Creó Fénix Capital, un fondo de inversión opaco con sede en Luxemburgo. Nadie conocía la identidad de su propietario. Para el mundo financiero, era simplemente una nueva fuerza agresiva y misteriosa. Y su primer objetivo había sido adquirir una participación de control en el Banco Herrero, el principal acreedor de los Montoro. Había estado jugando con ellos, moviendo los hilos desde la sombra, observando con una paciencia de depredador cómo se hundían cada vez más en el fango creado por Mateo. Elena lo esperaba al final del andén. Ella también se había transformado. La periodista idealista se había convertido en una mujer de negocios elegante y formidable. Era su jefa de gabinete, su estratega, su única confidente. «Bienvenido a casa, Alejandro», dijo con una sonrisa. Ya no lo llamaba Javier. Ese nombre pertenecía a un pasado que ambos habían decidido enterrar. «Gracias, Elena. ¿Está todo listo?» «Todo listo», confirmó ella, mientras caminaban hacia la salida. El Consejo de Administración de Montoro Construcciones se reúne en 2 días.
Álvaro Santillana presentará oficialmente su oferta de rescate. Creen que es su única salvación. No saben que Phoenix Capital presentará una contraoferta en el último minuto. Una oferta que no podrán rechazar. ¿Y el paquete de Santillana? Ya es nuestro. Llevamos meses comprando pequeñas empresas de su conglomerado a través de intermediarios. Hemos debilitado sus cimientos. Cuando presentemos nuestra oferta por Montoro, lanzaremos una OPA hostil sobre Santillana Holdings. Caerán las dos fichas de dominó a la vez. Salieron al exterior, donde un coche negro con chofer los esperaba. La luz del sol de Madrid era brillante, casi cegadora. Doña Mercedes estará allí, por supuesto, comentó Javier, su voz desprovista de emoción, disfrutando del sacrificio de su hija para salvar el apellido. Se llevará la sorpresa de su vida, dijo Elena. Pero Alejandro, ¿estás preparado para ver a Isabela? Estará con él. Presentada oficialmente como la prometida de Álvaro Santillana. Javier guardó silencio mientras el coche se incorporaba al tráfico. Miró por la ventanilla los majestuosos edificios del Paseo del Prado. Durante 5 años, había intentado arrancar a Isabela de su corazón. La había enterrado bajo capas de odio, de trabajo, de ambición. Pero a veces, en la soledad de la noche, su recuerdo volvía. El recuerdo de su risa, del tacto de su piel, de las promesas susurradas en la oscuridad. Soy un hombre de negocios, Elena, respondió finalmente, su tono más duro de lo necesario. Los sentimientos son un lastre. Isabela Montoro es simplemente una pieza más en el tablero. Una pieza que, por cierto, pronto cambiará de dueño. Elena lo miró, percibiendo la fisura en su armadura de indiferencia. Sabía que la herida seguía ahí, profunda y dolorosa. Llegaron a un lujoso ático en el barrio de Salamanca. Desde la terraza se podía ver todo Madrid. Era el centro de su nuevo imperio, la base de operaciones de su venganza. Hay algo más, dijo Elena, entregándole una tablet. Esta noche se celebra una subasta benéfica de arte en el Palacio de Neptuno. Todo el clan Montoro asistirá, incluidos Isabela y su prometido. Es la oportunidad perfecta para que te vean por primera vez. Para que empiecen a preguntarse quién es el misterioso Alejandro de la Sierra. Javier cogió la tablet. En la pantalla, una foto de la promoción del evento. Y en un pequeño recuadro, una foto de los patrocinadores principales, Álvaro Santillana e Isabela Montoro, sonriendo a la cámara. La sonrisa de Isabela no llegaba a sus ojos. Eran los ojos de una prisionera. Un torbellino de emociones lo sacudió. El odio hacia el hombre que la sostenía por la cintura, la pena por la mujer en la que se había convertido y, muy en el fondo, una chispa del viejo amor que se negaba a extinguirse. «Prepara mi smoking», dijo, su decisión tomada. «Es hora de que los fantasmas del pasado salgan a saludar». Esa noche, cuando Alejandro de la Sierra entró en el salón abarrotado del Palacio de Neptuno, un silencio momentáneo recorrió la sala. Su presencia era magnética. Nadie lo conocía, pero todos sentían que era alguien importante. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que le encontró. Isabela estaba de pie junto a Álvaro, luciendo un vestido de color esmeralda que resaltaba la tristeza de su mirada. Su risa sonaba forzada, hueca. Entonces sus ojos se encontraron con los de él. La copa de champán que sostenía tembló en su mano. Su rostro palideció. Lo reconoció. A pesar del traje impecable, del peinado diferente, de la barba perfectamente recortada y, sobre todo, de la frialdad implacable en su mirada, supo que era él. Era Javier. Álvaro, notando su reacción, siguió su mirada. Vio a un extraño que los miraba fijamente. ¿Lo conoces, querida?, preguntó, posesivo. Isabela no pudo responder. Estaba atrapada en la mirada de Javier, un puente silencioso de 5 años de dolor, preguntas y reproches. Alejandro, sin romper el contacto visual con ella, levantó ligeramente su copa en un saludo silencioso y enigmático. Luego se dio la vuelta y se mezcló con la multitud, dejando a Isabela temblando, con el corazón desbocado y una pregunta aterradora resonando en su mente. ¿Qué hacía Javier aquí, y por qué la miraba como si fuera un espectro que había vuelto para llevársela al infierno? El regreso no había sido misterioso,
Había sido una declaración. La partida de ajedrez había comenzado. La tensión en el Palacio de Neptuno era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Para la mayoría de los asistentes, era una noche de glamour y filantropía. Para Isabela Montoro, se había convertido en una cámara de tortura personal. La presencia de Javier, o Alejandro, como parecían llamarlo, la había desestabilizado por completo. Lo observaba desde la distancia. Veía cómo se movía por el salón con una gracia y una seguridad que nunca antes le había visto. Los hombres más poderosos de Madrid se acercaban a él, le estrechaban la mano, escuchaban atentamente lo que decía. No era el Javier que recordaba. Este hombre era un extraño, un depredador vestido con un traje de miles de euros. Álvaro Santillana sintió la inquietud de su prometida y su propia curiosidad se convirtió en irritación. ¿Quién demonios es ese tipo? Le preguntó a Mateo, que se había unido a ellos. No lo sé, respondió Mateo, frunciendo el ceño. Pero tiene a todo el mundo comiendo de su mano. Dicen que es Alejandro de la Sierra, el dueño de Fénix Capital. Un nuevo jugador que ha aparecido de la nada. El momento culminante de la noche era la subasta de un cuadro de un afamado pintor contemporáneo. Álvaro, deseoso de reafirmar su estatus, pujó agresivamente. La cifra subió rápidamente. Cuando parecía que la obra sería suya, una voz tranquila y clara resonó en el salón. 200.000 euros. Era Alejandro. Todos se giraron para mirarlo. Álvaro sonrió con desdén. 250.000, replicó al instante. 300.000, dijo Alejandro sin inmutarse, sin siquiera mirar a Álvaro. Sus ojos estaban fijos en Isabela. La puja se convirtió en un duelo personal. Una batalla de egos librada con billetes. La sala observaba en silencio, fascinada. Finalmente, Álvaro, rojo de ira, gritó. 500.000 euros. Y es mi última oferta. Un silencio expectante. Alejandro sonrió levemente. Vendido al señor Santillana, dijo el subastador. Álvaro sonrió, triunfante. Pero Alejandro se acercó a él. Felicidades, señor Santillana. Ha comprado usted un cuadro precioso. Yo, sin embargo, prefiero invertir mi dinero en cosas que dan un retorno más sustancial. Como los bancos, por ejemplo. La insinuación era clara, y la mención del Banco Herrero flotó en el aire entre ellos. La sonrisa de Álvaro se desvaneció. Antes de que pudiera responder, Alejandro se volvió hacia Isabela. Señorita Montoro. Está usted radiante. Han pasado muchos años. La voz de Javier, saliendo de ese rostro transformado, fue un puñal en el corazón de Isabela. Javier. ¿Qué haces aquí? Susurró, incapaz de mantener la compostura. Mi nombre es Alejandro de la Sierra, la corrigió él fríamente. Y estoy aquí por negocios. Aunque siempre es un placer encontrarse con viejos conocidos. Álvaro, posesivo, pasó un brazo por la cintura de Isabela. Mi prometida y yo estábamos a punto de retirarnos. Por supuesto, dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No quisiera interrumpir. Isabela, espero que seas muy feliz. Te mereces toda la felicidad que el dinero pueda comprar. La puya fue tan cruel como precisa. Con una leve inclinación de cabeza se alejó, dejándolos en un silencio cargado de veneno. Más tarde, mientras buscaba un respiro en uno de los balcones que daban al Paseo del Prado, Isabela sintió una presencia a su espalda. Sabía quién era sin necesidad de girarse. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, su voz un hilo. Sevilla se me quedó pequeña, respondió Javier, apoyándose en la barandilla a su lado. La brisa nocturna agitaba su pelo. No te creo. Has vuelto por venganza. La venganza es una motivación muy poderosa. Te enseña a ser paciente, a trabajar duro. Deberías agradecérselo a tu madre. Ella fue mi mayor inspiración. Isabela se giró para encararlo, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. Ella destruyó nuestra vida. Y tú me abandonaste. Ni una llamada, ni una carta en 5 años. La acusación lo golpeó. Por un momento, la máscara de Alejandro de la Sierra se resquebrajó,
Y fue de nuevo Javier Ramos, el hombre con el corazón roto. ¿Qué te abandoné? Su voz era un gruñido bajo. Tu madre me echó como a un perro. Y tú te quedaste allí, en silencio, viéndolo todo. ¿Qué querías que hiciera, Isabela? ¿Llamarte desde una pensión para pedirte que abandonaras tu palacio para vivir en mi miseria? Esa fue tu elección, no la mía. El dolor de la verdad los silenció a ambos. Se miraron, y en ese instante, los 5 años de separación, la rabia y el resentimiento se desvanecieron. Solo quedaban ellos dos, el recuerdo de un amor que había sido demasiado débil para sobrevivir a la guerra, pero demasiado fuerte para morir del todo. Te amaba, Javier, susurró ella, su voz rota. Y yo a ti, confesó él, y el sonido de su propio sentimiento lo sorprendió. Pero el amor no paga las facturas. Ni compra imperios. Él dio un paso hacia ella. Instintivamente, levantó una mano para acariciar su mejilla. Isabela cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto. Por un segundo, fueron solo ellos dos en el mundo. Es demasiado tarde, dijo ella, abriendo los ojos de nuevo. El momento se había roto. Voy a casarme con Álvaro. ¿Lo amas? Preguntó él, su mano todavía rozando su piel. Mi familia lo necesita. La empresa. No te he preguntado por tu familia. Te he preguntado si lo amas a él. Isabela no pudo responder. La respuesta estaba en sus ojos, en las lágrimas que se negaban a caer. Ella estaba encadenada a su apellido, a su deber. Mi destino está sellado, dijo, apartándose de él. Cásate con Álvaro o mi familia lo perderá todo. Déjame en paz, por favor. Se dio la vuelta y huyó de vuelta al salón, de vuelta a su jaula dorada. Javier se quedó en el balcón, el leve perfume de ella todavía flotando en el aire. El dolor de verla atrapada era agudo, inesperado. Por un momento, sintió la tentación de abandonar su plan, de llevársela lejos de todo y de todos. Pero entonces recordó la humillación, la mirada de desprecio de doña Mercedes, la sonrisa triunfante de Mateo. El fuego de la venganza volvió a arder, más fuerte que nunca. No, no podía salvarla. No todavía. Para liberarla, primero tenía que destruir el mundo que la había encadenado. Miró la ciudad iluminada a sus pies. Madrid era su nuevo tablero de juego. Y acababa de hacer su primer movimiento. El corazón de Isabela seguía encadenado, sí. Pero él poseía la llave. Y pronto, muy pronto, sería el dueño de la cerradura. Dentro del salón, Elena lo encontró. Ha sido un movimiento arriesgado, le dijo en voz baja. Era necesario, respondió él, su rostro de nuevo una máscara impenetrable. Ahora saben que estoy aquí. Que empiece el miedo. Sin que ellos lo supieran, un fotógrafo de una revista del corazón había capturado la imagen de su encuentro en el balcón. La mano de él en la mejilla de ella, la intimidad del momento. La foto que se publicaría a la mañana siguiente sería una pequeña chispa. Pero en el polvorín de la familia Montoro, una pequeña chispa era todo lo que se necesitaba para provocar una explosión. La antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca era un santuario de silencio y conocimiento. El olor a papel viejo y a cuero impregnaba el aire. Hileras interminables de libros se alzaban hacia los techos abovedados, testigos mudos de siglos de historia. Era el lugar perfecto para desenterrar secretos. Elena Vargas llevaba semanas allí. Mientras Javier o Alejandro movía sus piezas en el tablero financiero de Madrid, ella se había dedicado a la parte más crucial del plan, reescribir el pasado para cimentar el futuro. La revelación de que Javier era el hijo de Valentín de la Sierra había sido un golpe de suerte, pero necesitaba que fuera irrefutable, blindado contra cualquier ataque legal o mediático. Estaba rastreando la vida de Valentín, un hombre tan poderoso como discreto. Y fue en un archivo de correspondencia privada, donado a la universidad tras su muerte, donde encontró el tesoro. Una caja de cartas. Cartas de amor escritas por una joven camarera extremeña llamada Sofía Ramos, la madre de Javier. Las cartas eran un testimonio desgarrador de un amor imposible. Hablaban de encuentros secretos, de sueños compartidos y del miedo a una sociedad que nunca aceptaría su unión. Y en la última carta, fechada 9 meses antes del nacimiento de Javier,
Sofía le confesaba a Valentín que estaba embarazada. Le suplicaba que volviera, que huyera con ella. Aparentemente, la carta nunca llegó a su destino, o si lo hizo, Valentín nunca respondió. Pero junto a las cartas de Sofía, había algo más. El borrador de una respuesta de Valentín. Una respuesta que nunca envió. En ella, reconocía al niño como suyo y le hablaba de un fideicomiso que había creado para él, una fortuna esperando al único hijo de su sangre. Elena sintió un escalofrío. Esto era más que una prueba de paternidad. Era la legitimación de un legado. Javier no era solo un heredero por accidente, era un heredero reconocido, aunque fuera en secreto. Esto cambiaba las reglas del juego. No solo le daba derecho a una fortuna, sino que lo conectaba a una de las estirpes bancarias más antiguas y respetadas de Europa. Los Montoro, con su orgullo de nuevos ricos, eran simples plebeyos en comparación. Mientras tanto, en Valencia, Mateo Montoro se sentía cada vez más acorralado. La aparición de Alejandro de la Sierra lo había puesto nervioso. La OPA hostil sobre Santillana Holdings y la contraoferta por su propia empresa lo habían pillado por sorpresa. Se sentía como un animal atrapado en una jaula que se encogía por momentos. Desesperado, contrató a un investigador privado para que averiguara todo lo posible sobre ese misterioso magnate. No podía soportar la idea de que un desconocido le arrebatara el control. «Quiero saberlo todo», le ordenó al investigador, un hombre de aspecto sórdido con ojos de rata. «¿De dónde sale? ¿Quiénes son sus socios? Si tiene trapos sucios. Todos tenemos un pasado, encuéntralo». Los días pasaban. Javier, desde su ático en Madrid, dirigía la ofensiva con una precisión quirúrgica. Sus abogados presentaban la oferta por Montoro Construcciones, una oferta tan generosa que el Consejo de Administración, presionado por los accionistas y el Banco Herrero, controlado por el propio Javier en la sombra, no podía ignorarla. Álvaro Santillana, ocupado defendiéndose del ataque a su propia empresa, apenas podía cumplir su promesa de inversión, quedando en una posición de humillante debilidad. La llamada del investigador privado sorprendió a Mateo en mitad de la noche. «Lo tengo», dijo la voz rasposa al otro lado de la línea. «Tengo el pasado de Alejandro de la Sierra. Y no te va a gustar». Se encontraron en un aparcamiento subterráneo, el escenario perfecto para un intercambio de secretos sucios. El investigador le entregó un sobre manila. Su nombre no es Alejandro de la Sierra. O no lo era. Se llamaba Javier Ramos. ¿Te suena? Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier. Su cuñado. El arquitecto insignificante al que habían echado a la calle. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que al principio se negó a creerla. «Es imposible», tartamudeó. «No solo es posible, es que hay más», continuó el investigador, disfrutando del efecto de sus palabras. «Es el hijo ilegítimo de Valentín de la Sierra. El banquero. Parece que el perro callejero era en realidad un lobo con piel de cordero. Y ahora ha vuelto para reclamar lo que cree que es suyo». Mateo volvió a su coche, con el sobre en la mano temblorosa. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tren. Todo encajaba, el odio, la precisión del ataque, el conocimiento íntimo de sus debilidades. No era una batalla empresarial. Era personal. La rabia y el miedo luchaban en su interior. Si esa información salía a la luz, estaban acabados. Javier no solo los destruiría financieramente, sino que los humillaría públicamente. El yerno despreciado era, por derecho de sangre, infinitamente superior a ellos. La vergüenza sería insoportable. Conducía sin rumbo por la ciudad dormida. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una solución. No podía competir con él en el terreno financiero. No podía ganar en una batalla legal. Solo le quedaba una opción, la guerra sucia. La única que siempre se le había dado bien. Detuvo el coche en un mirador con vistas al puerto. El miedo se había transformado en una resolución fría y asesina. No podía permitir que Javier ganara. Tenía que eliminarlo del tablero de forma permanente. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Un contacto de los bajos fondos, un hombre que hacía trabajos que nadie más se atrevía a hacer. «Soy Mateo Montoro»,
dijo cuando respondieron. Tenemos un problema. Un problema que necesita desaparecer. Para siempre. Al colgar, se sintió extrañamente tranquilo. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Si Javier era el hijo de la sangre, él, Mateo, se convertiría en el hijo de la violencia. La guerra había escalado a un nuevo nivel. Ya no se luchaba por dinero o por poder. Ahora se luchaba por la supervivencia. Y en esa lucha, estaba dispuesto a mancharse las manos de sangre. Sangre de la sierra. El Museo Guggenheim de Bilbao, con sus formas de titanio retorcido brillando bajo el cielo gris del norte, era el escenario elegido para la Exposición Internacional de Arquitectura y Construcción, un evento que reunía a las figuras más importantes del sector en Europa. Era el lugar perfecto para una emboscada. Álvaro Santillana y Mateo Montoro se encontraron en una de las terrazas del museo, con vistas a la ría. La tensión entre ellos era palpable. La OPA hostil de Fénix Capital había dejado a Santillana contra las cuerdas, y la inminente toma de control de Montoro Construcciones tenía a Mateo al borde de la desesperación. El enemigo común los había convertido en aliados forzosos. Tu plan es una locura, Mateo, dijo Álvaro, removiendo su café con nerviosismo. ¿Un accidente? ¿Estamos en una película de mafiosos? ¿Y qué propones, Álvaro? ¿Que nos sentemos a esperar a que de la Sierra nos ejecute? Replicó Mateo con desprecio. Ese hombre es Javier. Javier Ramos. ¿Lo entiendes? Ha vuelto para destruirnos. Esto no es un negocio para él, es personal. Y los ataques personales solo se pueden responder de una manera. Si algo sale mal, si nos relacionan. No lo harán, le interrumpió Mateo. Su voz era un susurro conspirador. Mis hombres son profesionales. He preparado la coartada perfecta. Esta noche, durante la cena de gala, tú y yo nos aseguraremos de ser vistos por todo el mundo. Tendremos cientos de testigos. Mientras tanto, Javier recibirá una invitación para una reunión urgente y discreta con un supuesto inversor suizo interesado en Fénix Capital. Álvaro lo miró, su ambición luchando contra su miedo. Odiaba a Javier con toda su alma. Lo odiaba por haberle robado el protagonismo, por estar a punto de arrebatarle su imperio, y sobre todo, por la forma en que Isabela lo miraba. ¿Dónde será esa reunión? Preguntó Álvaro, ya medio convencido. En el aparcamiento del hotel. En la planta -4. Una zona sin cámaras de seguridad. Un intento de robo que sale mal. Una tragedia. Los titulares llorarán la pérdida de un genio financiero emergente. Y nosotros nos libraremos de nuestra pesadilla. Mientras los dos conspiradores sellaban su pacto de sangre, Javier y Elena estaban en su suite del Hotel Carlton, revisando los últimos detalles de la toma de control. Es casi poético, comentó Elena, mostrando una pantalla con el organigrama de las empresas. En 24 horas, serás el dueño de la empresa que te despidió y de la del hombre que intenta robarte a la mujer que amas. No la amo, dijo Javier automáticamente, su tono más brusco de lo necesario. Claro que no, respondió Elena, con una ironía que no pasó desapercibida. Un asistente interrumpió, entregándole a Javier una nota en un sobre elegante. Ha llegado esto para usted, señor de la Sierra. De un mensajero. Javier la abrió. Era una invitación escrita a mano en un papel de alta calidad. Un tal Jean-Pierre Dubois, del banco privado suizo Dubois y Sie, solicitaba un breve encuentro esa misma noche para discutir una posible alianza estratégica. Proponía verse a las 10, en un lugar discreto para evitar a la prensa, el salón privado del hotel. Parece que nuestra fama nos precede, dijo Javier, pasándole la nota a Elena. Elena la leyó, y una pequeña arruga de preocupación apareció en su frente. ¿Dubois y Sie? He oído hablar de ellos, son muy exclusivos. Pero una reunión a estas horas, y con tanta urgencia. Suena extraño, Alejandro. Suena a dinero, Elena. Y el dinero no tiene horario, replicó Javier, encogiéndose de hombros. Iré. No podemos permitirnos ignorar a un posible aliado. Déjame comprobarlo. Dame 10 minutos. Mi instinto me dice que algo no encaja. Pero Javier, cegado por la inminencia de su victoria, pecó de exceso de confianza.
Tranquila. Sé cuidarme solo. Nos vemos en la cena después de mi reunión. A las 10:05, Javier se dirigió hacia los ascensores. Elena, inquieta, hizo unas llamadas. Sus contactos en Zúrich le confirmaron lo que temía. Jean-Pierre Dubois era real, pero estaba en una conferencia en Singapur. Y lo más alarmante, el salón privado del hotel estaba cerrado por reformas. La nota era una trampa. Intentó llamar a Javier, pero su teléfono comunicaba. Salió corriendo de la suite, su corazón latiendo con pánico. Javier llegó al vestíbulo. El conserje, un hombre corpulento que no había visto antes, le indicó que el salón privado estaba en el aparcamiento, en una zona habilitada para reuniones VIP. Era extraño, pero Javier no le dio más importancia. El ascensor descendió, planta tras planta. Cuando las puertas se abrieron en el nivel -4, se encontró en una zona del aparcamiento mal iluminada y desierta. El aire era frío y olía a hormigón húmedo. No había ningún salón, solo filas de coches de lujo cubiertos de una fina capa de polvo. Comprendió el engaño demasiado tarde. Dos figuras emergieron de las sombras. Eran grandes, corpulentos, y se movían con una eficiencia amenazadora. Javier retrocedió instintivamente. Creo que se han equivocado de persona, dijo, manteniendo la calma. No, dijo uno de ellos, su voz grave resonando en el silencio. Eres exactamente la persona que buscamos. De parte de Mateo Montoro. En ese instante, las luces del aparcamiento se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Javier solo podía oír la respiración de los dos hombres acercándose, el sonido de sus pasos sobre el cemento. Se preparó para luchar, la adrenalina inundando su sistema. Arriba, en la cena de gala, Mateo y Álvaro reían y charlaban, construyendo su coartada. Isabela, sentada a su mesa, se sentía ausente. No había visto a Javier en todo el día, y una extraña ansiedad la atenazaba. Elena irrumpió en el salón, buscando desesperadamente entre la multitud. Vio a Isabela. ¿Dónde está? Le preguntó, sin aliento. ¿Quién, Javier? Respondió Isabela, alarmada por el pánico en los ojos de Elena. Le han tendido una trampa. Está en el aparcamiento. Sin pensarlo dos veces, Isabela se levantó y corrió, seguida por Elena. Mateo y Álvaro las vieron, sus rostros palideciendo al comprender que su plan perfecto estaba a punto de saltar por los aires. Abajo, en la oscuridad, la lucha había comenzado. Javier era ágil y rápido, pero eran 2 contra 1. Un golpe lo alcanzó en el costado, robándole el aire. Otro lo hizo tambalearse. Sabía que no podría resistir mucho más. Consiguió zafarse y corrió a ciegas entre los coches. Oyó a sus perseguidores detrás de él. Entonces tropezó y cayó. Uno de los hombres se abalanzó sobre él. En la penumbra, vio algo brillar en su mano. Un cuchillo. En ese preciso momento, las puertas del ascensor se abrieron, arrojando un haz de luz sobre la escena. Isabela gritó. El hombre del cuchillo se giró, sorprendido por la interrupción. Javier aprovechó la distracción. Se impulsó desde el suelo, golpeando al hombre con todas sus fuerzas. El segundo agresor corrió hacia Isabela. El capítulo se congela en una serie de imágenes de pesadilla. Javier luchando a vida o muerte en el suelo. Isabela gritando, paralizada por el terror. Elena sacando su teléfono para llamar a la policía. Y la figura del segundo matón acercándose peligrosamente a la mujer por la que toda esa sangrienta guerra había comenzado. El destino de todos ellos pendía de un hilo en la oscuridad de un aparcamiento de Bilbao. El caos en el aparcamiento duró apenas unos segundos, pero parecieron una eternidad. El grito de Isabela y la luz del ascensor desataron una cadena de acontecimientos frenéticos. El matón que se abalanzaba sobre ella fue interceptado por los guardias de seguridad del hotel, alertados por Elena. El otro, forcejeando con Javier, al ver a sus cómplices neutralizados, empujó a Javier con violencia contra un pilar de hormigón y huyó por una salida de emergencia. Javier quedó tendido en el suelo, con la cabeza sangrando y el cuerpo dolorido, pero vivo. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Isabela,
pálido y lleno de lágrimas, inclinado sobre él. Javier. Dios mío, susurró, su mano temblorosa apartando un mechón de pelo de su frente ensangrentada. Por un instante, en medio del dolor y la confusión, todo lo demás desapareció. Solo existían ellos dos. El contacto de su piel fue una descarga eléctrica, un recordatorio de todo lo que habían perdido. La llegada de la policía y los paramédicos rompió el momento. Mientras atendían a Javier, Elena, con una frialdad impresionante, se hizo cargo de la situación. Fue un intento de robo, le dijo al inspector, omitiendo deliberadamente el nombre de Mateo. El señor de la Sierra prefiere mantener un perfil bajo. No queremos que esto se convierta en un circo mediático. Javier, mientras lo subían a una camilla, entendió la estrategia de Elena. Acusar a Mateo sin pruebas sólidas sería un error. La venganza no debía ser un arrebato de ira, sino un golpe de gracia, público y devastador. La noticia del intento de robo al misterioso magnate Alejandro de la Sierra corrió como la pólvora por la conferencia. Mateo y Álvaro, de vuelta en la cena de gala, fingieron sorpresa y preocupación, pero por dentro el pánico los consumía. Su plan no solo había fracasado, sino que había sido presenciado por la única persona que podía destruirlos, Isabela. 2 días después, Madrid era un hervidero de expectación. Era el día de la Junta de Accionistas Extraordinaria de Montoro Construcciones. La sala de juntas del Banco Herrero estaba abarrotada de periodistas, analistas financieros y miembros del consejo. Doña Mercedes presidía la mesa, su rostro una máscara de arrogancia controlada, aunque sus ojos revelaban una profunda inquietud. A su lado, un pálido Mateo. Isabela se había negado a asistir. Álvaro Santillana, cuya propia empresa se desmoronaba, presentó su oferta de rescate. Sonaba débil, desesperada. Era un mero formalismo. Todos esperaban la oferta de Fénix Capital. Y ahora anunció el presidente del consejo, damos la palabra al representante de Fénix Capital, que presentará su contraoferta. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Y entró él. Javier, o Alejandro de la Sierra, caminó hacia la mesa con un paso seguro. Llevaba un pequeño vendaje apenas visible en la sien, la única secuela visible del ataque. Su presencia silenció la sala. Se detuvo al final de la mesa, frente a doña Mercedes. La matriarca de los Montoro lo miró, primero con confusión, y luego con un horror que le heló la sangre en las venas. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. Reconoció los ojos. Esos ojos que la habían desafiado la noche en que lo expulsó de su casa. Mateo se quedó blanco como el papel. Era su peor pesadilla hecha realidad. Tú, susurró. Javier sonrió, una sonrisa fría y cortante como el filo de una navaja. Buenos días, doña Mercedes. Mateo. Ha pasado mucho tiempo. Se dirigió al atril, ignorando el caos de murmullos y flashes de las cámaras. Mi nombre es Alejandro de la Sierra. Pero algunos de ustedes me conocieron por otro nombre, Javier Ramos. La bomba había estallado. La sala se sumió en un pandemonium. El yerno repudiado. El arquitecto sin nombre. Era el dueño del fondo de inversión más temido del momento. La historia era demasiado increíble, demasiado perfecta. Durante 5 años, continuó Javier, su voz resonando con poder por encima del ruido, he observado cómo esta empresa, un legado construido con esfuerzo, era llevado a la ruina por una gestión negligente y corrupta. Miró directamente a Mateo, que parecía a punto de desmayarse. Phoenix Capital no está aquí para hacer una oferta. Estamos aquí para anunciar un hecho. Durante los últimos 6 meses, hemos adquirido una participación mayoritaria de Montoro Construcciones en el mercado abierto. Además, como accionista principal del Banco Herrero, somos sus mayores acreedores. Y como el principal accionista de lo que queda de Santillana Holdings, controlamos el paquete de acciones de nuestro amigo Álvaro. Hizo una pausa, saboreando el momento. En resumen, damas y caballeros, la empresa ya es nuestra. Esta junta no es para deliberar, es para informarles de la nueva dirección. Yo soy el nuevo presidente del Consejo de Administración. Si la primera revelación fue una bomba, esta fue un terremoto.
Doña Mercedes se levantó de un salto, su rostro deformado por la ira y la incredulidad. Usted no puede hacer esto. Esta es mi empresa. La empresa de mi familia. Se equivoca, señora, replicó Javier, su tono gélido. Era la empresa de su familia. Ahora es mi empresa. Y lo primero que haré como presidente será ordenar una auditoría forense completa de los últimos 5 años. Estoy seguro de que encontraremos cosas muy interesantes. La amenaza velada hacia Mateo fue la estocada final. Doña Mercedes miró a su hijo, cuyo rostro era la imagen de la culpa, y luego de nuevo a Javier. En ese momento, comprendió la magnitud de su derrota. El perro callejero no solo había vuelto, sino que se había convertido en el dueño de la perrera. En su apartamento, Isabela veía la rueda de prensa en directo por televisión. Las lágrimas rodaban por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría. Eran de pura conmoción. El hombre al que amó y perdió, el hombre al que vio casi morir por culpa de su propia familia, se había levantado de las cenizas para convertirse en un titán. La cámara hizo un primer plano del rostro de Javier. Era el rostro de un vencedor. Pero Isabela, que conocía cada matiz de su expresión, vio algo más en el fondo de sus ojos. Vio el rastro del dolor, la soledad del hombre que lo había sacrificado todo por su venganza. En la sala de juntas, los ojos de Javier y doña Mercedes se encontraron a través del caos de periodistas. Él no sonreía. Su expresión era de una seriedad implacable. Había ganado la guerra, sí, pero la batalla final, la más personal y cruel, aún no se había librado. El imperio era suyo, pero la rendición incondicional de la reina aún estaba pendiente. Y sabía que ella no se rendiría sin intentar quemarlo todo hasta los cimientos. La ciudad de Zaragoza fue elegida como el escenario neutral para el juicio que paralizaría a España. No era un juicio penal, al menos no todavía, sino una serie de litigios comerciales y demandas civiles, que Javier, a través de su ejército de abogados, había interpuesto contra Mateo Montoro y Álvaro Santillana. El objetivo no era solo la compensación económica, era la humillación pública, la destrucción total de sus reputaciones. La auditoría forense había sido demoledora. Salió a la luz un entramado de facturas falsas, sobornos a funcionarios para la recalificación de terrenos, desvío de fondos a paraísos fiscales, y un sinfín de irregularidades que demostraban que la gestión de Mateo no solo había sido inepta, sino criminal. Álvaro, por su parte, fue acusado de fraude y manipulación del mercado en varias de sus operaciones. El día del juicio, el Palacio de Justicia era un hervidero de cámaras y periodistas. Javier llegó, impecablemente vestido, con Elena a su lado. No hizo declaraciones. Su rostro era una máscara de determinación. Poco después, llegaron los acusados. Álvaro Santillana, antes un titán de las finanzas, parecía un hombre demacrado y derrotado. Mateo Montoro, flanqueado por su madre, intentaba mantener una fachada de arrogancia, pero el miedo se traslucía en sus ojos. Doña Mercedes era la única que conservaba intacto su orgullo. Caminaba con la cabeza alta, desafiando a las cámaras con una mirada de acero. Para ella, aquello no era un juicio sobre crímenes financieros, sino una afrenta personal, una vendetta de un advenedizo contra su noble estirpe. Dentro de la sala, el ambiente era glacial. Javier se sentó con su equipo legal. Al otro lado del pasillo, la familia Montoro. Isabela no estaba. Se había negado a formar parte de aquel circo, encerrándose en la finca de Sevilla, incapaz de tomar partido en la guerra entre el hombre que amaba y la familia que la había criado. El juicio fue un torrente de pruebas contundentes. Los abogados de Javier presentaron correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios de empleados arrepentidos. Elena, que había coordinado gran parte de la investigación, fue llamada a declarar. Con una claridad y una precisión asombrosas, desgranó la red de corrupción tejida por Mateo. El momento culminante llegó cuando el abogado de Javier llamó a un testigo inesperado, el hombre que había ayudado a Mateo a organizar el ataque en Bilbao. A cambio de inmunidad, confesó todo. Describió la llamada de Mateo, sus instrucciones explícitas de asustar a Javier, de darle una lección que lo apartara de sus negocios.
Aunque no se pudo probar la intención de asesinato, la conspiración para cometer una agresión quedó expuesta ante el tribunal. Mateo se derrumbó. Empezó a gritar, acusando al testigo de mentir, llamando a Javier conspirador. El juez ordenó su desalojo de la sala. Doña Mercedes observó la caída de su hijo con una rigidez mortal, su rostro impasible, pero una vena latiendo violentamente en su sien. El veredicto fue rápido y brutal. El tribunal declaró a Mateo y Álvaro culpables de fraude y gestión desleal, condenándolos a pagar indemnizaciones millonarias que equivalían a su ruina personal. Además, el juez remitió el caso a la Fiscalía para que abriera una investigación penal por los delitos de corrupción y agresión. La cárcel era ahora una posibilidad muy real. Al salir del tribunal, una nube de periodistas rodeó a Javier. Por primera vez, se detuvo a hablar. Hoy no ha ganado Alejandro de la Sierra, dijo, su voz clara y firme. Hoy ha ganado la justicia. El legado de Montoro Construcciones fue manchado por la codicia y la corrupción. Mi único objetivo es limpiar ese nombre y devolverle la grandeza que nunca debió perder. Se acabó el tiempo de los privilegios de cuna. Empieza el tiempo del mérito y la integridad. Sus palabras eran para el público, pero su mirada se dirigió hacia doña Mercedes, que lo observaba a unos metros de distancia. Ella se abrió paso entre la multitud y se plantó frente a él. Puede que hayas ganado en este tribunal de payasos, le espetó, su voz un siseo venenoso. Pero nunca tendrás lo más importante. Nunca tendrás nuestro respeto. Nunca serás uno de nosotros. Seguirás siendo siempre el bastardo arribista que se coló en mi familia. Su familia, señora, está en ruinas por culpa de su propio orgullo, respondió Javier con calma. Yo solo he puesto un espejo frente a ustedes. No es mi culpa que no les guste el reflejo. Doña Mercedes levantó la mano para abofetearlo, pero se contuvo en el último segundo. La humillación pública de golpear al hombre que ahora era dueño de todo su mundo, era un precio demasiado alto, incluso para ella. Te arrepentirás de esto, amenazó, con los ojos encendidos de odio. Juro que te arrepentirás. Se dio la vuelta y se marchó, una reina destronada abandonando el campo de batalla. Esa noche, Javier volvió a su ático. La victoria le dejaba un sabor amargo. Había conseguido su venganza. Había recuperado su honor, pero se sentía vacío. Miró Madrid desde su terraza, una ciudad que había conquistado, pero en la que se sentía terriblemente solo. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Javier? Era la voz de Isabela. Su corazón dio un vuelco. Isabela. Lo he visto todo en las noticias, dijo ella, su voz temblorosa. Lo siento. Siento todo el daño que mi familia te ha hecho. No es culpa tuya. Sí lo es, insistió ella. Por mi debilidad. Por mi silencio. Te fallé, Javier. Ambos cometimos errores, admitió él, el muro de frialdad derritiéndose por primera vez. Hubo un largo silencio. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó ella. No lo sé. Supongo que dirigir un imperio. ¿Serás feliz? La pregunta lo desarmó. ¿Era feliz? Tenía poder, dinero, respeto. Pero la felicidad era otra cosa. La felicidad es un lujo que dejé atrás hace mucho tiempo, respondió con sinceridad. Quizás. Quizás no sea demasiado tarde para encontrarla, susurró Isabela. Otra pausa, cargada de todo lo no dicho, de 5 años de anhelo y dolor. Voy a Sevilla, dijo Javier de repente, tomando una decisión. Mañana. Hay un último asunto que debo resolver. No dijo cuál, pero Isabela lo supo. Iba a la finca. Iba a enfrentarse a su madre. Iba a cerrar el círculo en el lugar donde todo había comenzado. Te estaré esperando, dijo ella, y en su voz había una promesa. Al colgar, Javier se dio cuenta de que el juicio del destino no había terminado en un tribunal de Zaragoza. El verdadero juicio, el que enfrentaría a su pasado con su futuro, al odio con la posibilidad del amor, estaba a punto de comenzar. Y el escenario sería la casa que una vez lo había expulsado como a un paría.
La verja de hierro forjado de la Giralda chica se abrió lentamente, con un chirrido que parecía un lamento. Javier condujo su coche por el camino de cipreses, el mismo camino por el que había huido a pie 5 años atrás, humillado y con el corazón roto. Nada había cambiado. El sol andaluz seguía cayendo a plomo sobre los jardines meticulosamente cuidados, y el aroma a jazmín seguía flotando en el aire. Pero todo era diferente. Él era diferente. Aparcó frente a la entrada principal. No esperó a que le abrieran. Usó su propia llave. La pesada puerta de roble se abrió para él. El servicio, que había sido instruido de su llegada, lo recibió con una mezcla de miedo y respeto. Él era el nuevo patrón. El interior de la mansión estaba en penumbra y silencio. Parecía una casa en duelo. Atravesó el vestíbulo, sus pasos resonando en el mármol. Se dirigió directamente al gran salón, el escenario de su humillación. Doña Mercedes estaba allí, como él sabía que estaría. Estaba de pie junto a la chimenea, en el mismo lugar, como una estatua de orgullo herido. Vestía de negro, como si asistiera a su propio funeral. No se giró cuando él entró. «Así que has venido», dijo, su voz ronca. «A regodearte en tu victoria. A disfrutar de las ruinas de mi familia». «He venido a reclamar lo que es mío», respondió Javier, su tono tranquilo y firme. Se detuvo a pocos metros de ella. «Nada aquí es tuyo. Solo eres un ladrón con buenos abogados». «Se equivoca. Todo esto es mío. Lo compré con el dinero que su desprecio me obligó a conseguir. Usted fue el combustible de mi ambición, Mercedes. Cada insulto, cada mirada de desdén, fue un ladrillo en el rascacielos de mi fortuna. Debería estar orgullosa. Usted me creó». Ella finalmente se giró para encararlo. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos ardían con un odio inextinguible. «Creé un monstruo. Un hombre sin alma, capaz de destruir a la familia de la mujer que decía amar». «Yo amaba a esa mujer», corrigió él, su voz teñida de un dolor genuino. «Pero su familia, liderada por usted, le enseñó que el amor era menos importante que el apellido. Usted sacrificó la felicidad de su hija en el altar de su arrogancia. Usted envió a su hijo a la cárcel por su ceguera. No me culpe a mí de sus fracasos». Las palabras la golpearon como latigazos. Por primera vez, Javier vio una fisura en su armadura de hierro. Vio el parpadeo de la desesperación, la terrible comprensión de su derrota total. En ese momento, la puerta del salón se abrió y entró Isabela. Se detuvo en el umbral, mirando a su madre y al hombre que amaba, los dos polos de su vida enfrentados en una batalla final. «Isabela, vete de aquí», ordenó doña Mercedes, su voz temblorosa de rabia. «No te rebajes a hablar con este». «No, madre». «Se acabó», la interrumpió Isabela, y su voz, aunque suave, tenía una fuerza nueva, una fuerza que Javier no había oído en años. «Se acabaron las órdenes. Se acabó el miedo. He pasado mi vida intentando complacerte, intentando estar a la altura del nombre Montoro. ¿Y para qué? Para ver cómo destruías todo lo que tocabas». Caminó lentamente y se detuvo al lado de Javier. Le cogió la mano, un gesto sencillo pero que era una declaración definitiva. «Amo a este hombre. Lo amaba hace 5 años y lo amo ahora. Y si tengo que elegir entre tu mundo de veneno y apariencias, y un futuro con él, la elección es fácil». El gesto de su hija fue el golpe de gracia. Doña Mercedes se tambaleó, apoyándose en la repisa de la chimenea. Ver a Isabela elegir a Javier, en su propia casa, fue la humillación final. Había perdido el negocio, a su hijo, su estatus. Y ahora, a su hija. Lo había perdido todo. «Tú», susurró, mirando a Isabela con ojos de traición. «Eres igual que él. Sangre sucia». Javier apretó la mano de Isabela, conteniendo la rabia que las palabras de Mercedes le provocaban. «Se ha terminado, Mercedes, ríndase. Por una vez en su vida, admita que ha perdido». La matriarca se irguió una última vez, convocando sus últimas reservas de orgullo. Miró a Javier con todo el desprecio que pudo reunir. «Puedes tener mi casa, mis viñedos, mi nombre en tus sucios papeles.
Pero siempre serás el yerno que recogí de la calle. Siempre serás un cero a la izquierda. Javier la miró fijamente, y en sus ojos ya no había rabia, solo una calma helada, la calma del poder absoluto. Dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. Se inclinó ligeramente, y su voz fue un susurro que selló su destino para siempre. Ya no soy tu yerno. Soy tu dueño. La frase, cargada con el peso de 5 años de dolor y de una victoria aplastante, rompió a doña Mercedes. Se derrumbó sobre una butaca, su cuerpo sacudido por sollozos secos y silenciosos. La reina de hielo se había derretido, dejando solo a una anciana rota y sola. Javier cogió la mano de Isabela y la guió fuera del salón, dejando a la matriarca ahogarse en las ruinas del mundo que ella misma había construido. Salieron al jardín, al mismo patio donde se había celebrado la fiesta de su humillación. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. ¿Estás bien?, le preguntó él con suavidad. Lo estaré, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Siento que soy libre. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte. El Imperio Montoro tenía un nuevo líder. Un líder forjado en el fuego de la humillación, cuya venganza había sido tan completa que había trascendido el odio para convertirse en un acto de justicia poética. ¿Y ahora qué, Javier?, preguntó Isabela. Ahora, dijo él, girándose para mirarla, sus ojos llenos de una promesa que ya no era de venganza, sino de futuro. Ahora construimos nuestro propio imperio. Como debimos haber hecho desde el principio. Uno basado en el amor. La besó. Y en ese beso no solo estaba la pasión reencontrada, sino también el final de un capítulo oscuro y el comienzo de una nueva historia. Había regresado, no solo como el dueño del legado Montoro, sino como el dueño de su propio destino, con la mujer que amaba a su lado. La sangre había reclamado su venganza, y ahora por fin podía encontrar la paz.